Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes para continuar con nuestro estudio de varones en Casa de Oración León. Y recordando que estamos viendo los atributos divinos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que esos atributos divinos son los atributos naturales de Dios. Son su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia y su eternidad. Y ya estudiamos, aunque de manera muy general, cada uno de ellos. Ahora vamos a iniciar con los atributos morales, como son su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia y bondad y su amor. Entonces iniciaremos con la santidad de Dios y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de iniciar vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y pedirle que esta enseñanza sea de edificación para su pueblo, para nosotros los varones responsables de hogar, para nuestra esposa, nuestros hijos y para nuestra iglesia. Bien, oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, de escudriñar tu palabra, de gozarnos en ella, de sumergirnos, Señor, en tus preciosas aguas, Señor, en tu preciosa sabiduría, porque cada vez que lo hacemos nos muestras los grandes tesoros que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por el tiempo que se van a tomar mis hermanos para escuchar esta breve enseñanza. Y no sé si la alcancemos a terminar, pero vamos a iniciar. Y ya el tiempo nos dirá si dejamos en continuidad este estudio. De manera que ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos por ello, Señor, esperando que seamos edificados por tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, los atributos morales de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos que empezar con su santidad. Su santidad o santificación. La palabra santo proviene del término hebreo kadosh, equivalente a santo. Y este término señala la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y su oposición a todo el pecado. Es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que Dios es o que Dios hace, porque Él es santo. Si nosotros leemos el Salmo 99:3, dice lo siguiente: alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. El Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos entre el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y el Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y en Isaías 6:3 el profeta Isaías hace referencia y él se dirige a Dios como el 3 veces santo. Entonces la referencia es a la naturaleza intrínseca de Dios y después a su carácter. De su naturaleza perfecta, majestuosa, apartada de todo mal, surge el carácter ético de la santidad de Dios. Ahora, cuando el término se aplica a los seres humanos o a objetos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia en este caso, sino derivada precisamente de Dios. La palabra kadosh proviene de una raíz que significa cortar o apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos o de los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa ha sido separada para Dios. Esa es la idea de la palabra santificar.
Esto es, separar una cosa para el uso divino. Por ejemplo, Dios santificó el séptimo día en Génesis 2:3. Y antes que Dios se le apareciera en el monte Sinaí a Moisés, tuvo que santificar al pueblo. Le dijo Jehová a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Eso dice Éxodo 19:10. Por otro lado, todos los primogénitos de Israel eran consagrados o eran santificados para Dios. Eso está explicado en Éxodo 13:2. Aarón, por ejemplo, y sus hijos fueron santificados como sacerdotes. También viene en Éxodo 28, versículo 41. Lo que hace santa a una persona o a una cosa no es la simple separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino su dedicación a la persona y el servicio de Dios. El sentido entonces del apartamiento es decisivo. Ahora bien, es importante recalcar aquí algunas cosas que por la tradición de la religión que nosotros profesábamos, como es el catolicismo, nos enseñaron una cosmovisión equivocada de la santidad. Por ejemplo, nos hicieron que lo viéramos como una cosa sofisticada, áurea, muy espiritual. Y la realidad es que la santificación son leyes muy prácticas de la palabra de Dios que vienen escritas desde el Antiguo Testamento, y vamos a cerrar esta enseñanza primera con algunas de estas indicaciones que da Dios para la santidad de su pueblo. De hecho, se llama leyes de santidad y de justicia, y vienen en el capítulo 19 de Levítico, en diferentes versículos que vamos a ver más adelante. Pero yo quiero hacer énfasis en... Les acabo de mencionar que hemos sido creados con una idea equivocada de lo que es la santificación. A esto se le llama una cosmovisión. Una cosmovisión es una visión, como su nombre le indica, es una visión del cosmos, del mundo que nos han enseñado, aun se trate de un mundo religioso. De manera que voy a hacer una breve definición de lo que es una cosmovisión y cómo hemos estado equivocados durante prácticamente toda nuestra vida de creyentes, para enfocarla en la santidad como Dios nos la indica, de una manera muy práctica. Vamos a profundizar un poquito más, pero ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es un compromiso, es una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos que pueden ser ciertos, parcialmente ciertos o enteramente falsos. Podemos estar equivocados con esa cosmovisión, que mantenemos consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente, acerca de la constitución básica de la realidad en la cual nos han enseñado y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, sobre el cual nos movemos y en el cual ponemos nuestro ser. Entonces es importante ver que la santidad no es algo místico como nos lo enseñaron, sino las reglas de Dios son muy básicas, son muy prácticas y realmente todos las conocemos. Pero esas leyes las vamos a ver al final de la enseñanza. Entonces, vamos a continuar con la definición de la santidad de Dios. Tendríamos que decir que si fuera posible que hubiera diferencia en la importancia de los atributos de Dios, diríamos que su santidad ocupa el primer lugar. Hemos de pensar, por decirlo menos, que este es el atributo que Dios quiere que su pueblo tenga más presente que ningún otro. Lo que más prominentemente sobresale
en las visiones que Dios le dio a algunos de sus hombres en las Escrituras fue su santidad divina. Y esto lo podemos echar de ver claramente en las visiones de Moisés, por ejemplo, de Job, de Isaías. Por ejemplo, el profeta Isaías menciona a Jehová como el santo unas 30 veces en su libro, indicando así cuál fue la característica que más profunda impresión produjo en las visiones que este profeta tuvo. La santidad de Dios es el mensaje de todo el Antiguo Testamento. Para los profetas de Dios, Él fue el absolutamente santo, el que tenía ojos demasiado limpios para mirar la maldad, el que estaba siempre pronto a castigar la iniquidad. Y cuando nos hacemos tomar una fotografía, no deseamos tanto que salgan las manos o los pies como el rostro. Lo mismo ocurre con nuestra visión de Dios. Él no desea que veamos su mano o su dedo para que nos fijemos en su poder y en su sabiduría, ni tampoco su trono que indica su majestad. Él quiere que le recordemos por su santidad, pues este es el atributo que más gloria le da al Señor. No perdamos de mente este hecho al estudiar este atributo de la naturaleza divina. Y es precisamente esta visión de Dios lo que necesitamos hoy en día, ya que existe la tendencia a negar la realidad o la terribilidad del pecado. Nuestro concepto de la necesidad de la expiación, es decir, de la salvación, depende en gran manera del concepto que tengamos de la santidad de Dios. Si apreciamos ligeramente a Dios y a su santidad, apreciaremos también muy livianamente el pecado y la expiación. No alcanzaríamos a valorar la expiación, la salvación que Él nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay declaraciones bíblicas que presentan el hecho de la santidad de Dios. Por ejemplo, Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y como acabamos de leer en el Salmo 99:9, dice: ensalcen a Jehová nuestro Dios e inclínense al monte de su santidad, porque Jehová nuestro Dios es santo. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y si vamos al Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:15 y 16, dice lo siguiente: sino como aquel que os ha llamado es santo, sean también ustedes santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso dice Levítico 11:44. Ahora, en Juan 17:11, el mismo Señor Jesucristo se dirige al Padre como el Padre Santo y le dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. Y en este texto, Cristo contempla a su Padre como el Santo, como el principio, como el agente de lo que Él desea para sus discípulos, a saber, la santidad de corazón y de vida, y de ser guardados del mal de este mundo. Ese es el deseo que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros, los que creemos, los que hemos confiado en su nombre. Dice que Él desea para cada uno de nosotros, sus discípulos, a saber, la santidad de nuestro corazón y de nuestra vida, y el ser guardados del mal de este mundo. Y es muy significativo que este atributo de la santidad se asigna a cada una de las tres personas de la Trinidad. Dios el Padre es el Santo de Israel, como lo confirma Isaías 41:14. Dios el Hijo es el Santo, como dice Hechos 3:14. Y Dios el Espíritu
es llamado el Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Ahora bien, veamos un poquito el significado bíblico de la santidad aplicada a Dios. En el libro de Job, en el capítulo 34, versículo 10, dice lo siguiente: lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Un Dios malo que pudiera obrar la maldad sería una contradicción en los términos, una idea imposible e inconcebible. Al parecer, Job dudaba de que las leyes por las que se rige este universo fueran absolutamente equitativas. Recordemos cuál fue el trato que Dios le dio a Job al principio del libro de Job, porque estaba probando su fe. Él debía saber que Dios no podía obrar el mal, a pesar de que nos esté ocultando el significado de sus obras, porque Dios es siempre justo. Dios nunca obró ni obrará mal con ninguno de sus criaturas, y estaba probando la fe de Job, aunque aparentemente él estuviera en desgracia. Él siempre es justo. Dios nunca obró ni obrará mal con ninguna de sus criaturas. Él nunca se equivocará al castigar. Los hombres podemos equivocarnos, pero Dios nunca. Levítico 11, 43 al 45 dice lo siguiente: no ensucien sus personas con ningún reptil que ande arrastrándose, ni se contaminen con ellos, no sean inmundos por ellos, pues que yo soy Jehová, su Dios. Vosotros, por lo tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensucien sus personas con ningún reptil que anduviere arrastrándose sobre la tierra. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esto significa que Dios es absolutamente puro, limpio y libre de toda mancha. ¿Dónde podemos ver esto de manera práctica? En la construcción del tabernáculo, con su lugar santo y su lugar santísimo, al que únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Lo podemos ver también en los 10 mandamientos, con sus categorías morales, las leyes acerca, por ejemplo, de los animales, de las cosas limpias o inmundas. Y todo esto nos dice de manera inequívoca lo que quiere decir la santidad aplicada a Dios. Estas son de las cosas con las que vamos a cerrar la enseñanza. En Levítico 19 con las leyes de la santidad y de la justicia de Dios, pero vamos a llegar a ellas un poquito más adelante. Bien, de estos textos bíblicos se puede deducir dos cosas a manera de definición. Primero, en forma negativa, que Dios está completamente alejado de las cosas malas y de todo lo que significa mancha en relación con Él mismo o con todas sus criaturas. Y la segunda es en forma positiva. La santidad de Dios significa la suma cantidad y la absoluta perfección y pureza de su naturaleza. En Dios no hay absolutamente nada que no sea santo. Por eso el apóstol Juan dice: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas, no hay ninguna sombra en el Señor. Bien, la manifestación de la santidad de Dios. Proverbios 15, 9 y 26 dice lo siguiente: abominación es a Jehová el camino del impío, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Dios odia el pecado y es su enemigo irreconciliable. El pecado es una cosa vil y detestable en la presencia de Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, mas ustedes, o más bien más vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros
para no oír. El pecado de Israel había levantado una pared divisoria. La distancia infinita entre el pecador y Dios tiene su origen en el pecado. El pecador y Dios están en extremos opuestos en el mundo moral. Esto lo dice el profeta en respuesta a la acusación de Israel de que Dios era incapaz de perdonarlos. De estas dos citas bíblicas se deduce que la santidad de Dios se manifiesta en el odio al pecado y en la separación que Dios hace del pecador. Y aquí estriba la necesidad de la expiación, es decir, de la salvación, del sacrificio de Cristo, que viene a anular esta terrible separación. Esta es la lección que nos enseña la construcción del tabernáculo, con su división en lugar santo y en lugar santísimo. Proverbios 15:9 dice que Él ama al que sigue la justicia. Y Juan 3:16, quizá el versículo más conocido de toda la Biblia, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí encontramos la santidad de Dios en el amor que Él tiene a la justicia en la vida de sus hijos, al extremo de que dio a Jesús su Hijo unigénito para conseguirlo. De manera que la cruz indica lo mucho que Dios ama la santidad. La cruz representa la santidad de Dios antes que su amor, porque Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino para alcanzarnos la justicia de vida que Dios ama. Él murió para que pudiéramos ser perdonados, murió para hacernos buenos. Amamos nosotros la santidad al extremo de santificarnos por ella o de sacrificarnos por ella. Y esa es una pregunta que queda en el aire. ¿Amamos nosotros la santidad al extremo de sacrificarnos por ella? Otras manifestaciones de la santidad de Dios las vamos a ver cuando hablemos de la justicia de Dios. Bien. Vamos a ver algunas deducciones prácticas de la doctrina de la santidad de Dios. La primera es que debemos acercarnos a Dios con temor y con reverencia, como dice Hebreos 12:28. A nosotros se nos hace apreciar nuestra indignidad. El relato de Moisés acercándose a la zarza que ardía, el término establecido delante del monte Sinaí y el castigo de los hombres de Bet Sermes, no nos acercamos a Dios con el respeto que Él merece, entonces caeremos muertos ante su santidad. Y Eclesiastés 5 del 1 al 3 inculca el gran cuidado con el que debemos acercarnos a Dios. Segundo, tendremos una idea exacta del pecado cuando tengamos una idea exacta de la santidad de Dios. Isaías, el hombre más santo de todo Israel, cayó postrado al ver su propio pecado después que se le concedió la visión de la santidad de Dios. Y lo mismo ocurrió con Job. Una vez que Dios ha tratado con él y que le ha revelado todos sus secretos, Job 43:4. En síntesis, nosotros confesamos nuestro pecado de una manera tan fácil y familiar que parece que ha perdido su terror para nosotros. Y tercero, nuestro acercamiento a un Dios santo debe hacerse por los méritos de Cristo y a base de una justicia que es la justicia de Cristo, la que naturalmente nosotros no poseemos, y de ahí la necesidad de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Vista esta generalidad de la santidad de Dios, vamos a ver
que la cosmovisión que nosotros tenemos de una visión esotérica de la santidad no es congruente con lo que Dios nos ordena en sus leyes de santidad y de justicia. Vamos a leer una buena parte del capítulo 19 de Levítico. Vamos a ver algunos versículos salteados. En términos generales dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, y dice yo Jehová vuestro Dios. No se volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Estamos empezando a ver los primeros versículos y todo esto está en nuestro corazón. Todos nosotros sabemos que debemos de consagrarnos y santificarnos para Dios. Todos nosotros sabemos, los que hemos conocido a Dios, que no debemos volvernos a los ídolos, como dice la instrucción aquí en el versículo 4. Y dice que no nos volvamos a los dioses de fundición de los cuales hemos salido. Y luego dice el versículo 5, y cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo de tal manera que sea acepto al Señor, es decir, santificado, apartado. Porque dice que será comido el día en que lo ofrecieres, y el día siguiente lo que quedare para el tercer día será quemado a fuego. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a ver el versículo 11. Y esto también nosotros lo sabemos y está escrito en nuestros corazones. No robarás, y no engañarás, y no mentirás, no se mentirán el uno al otro. No jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Todas estas cosas nosotros las sabemos, están escritas en nuestro corazón. Sabemos que no debemos de robar, sabemos que no debemos de engañar, sabemos que no debemos de mentirnos el uno al otro, y sabemos que no debemos de jurar falsamente, profanando el nombre de nuestro Dios. Versículo 13 dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Cómo nos habla de una justicia a la cual debemos llevar a cabo y que está escrita en nuestro corazón? Todos nosotros sabemos que debemos ser justos, que no debemos oprimir a nuestro prójimo, que no debemos de robarles por su trabajo y que no debemos de retener el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Los que tenemos personas que dependen de nosotros por su trabajo, sabemos que si el dinero ya se lo ganaron, se los tenemos que dar de manera inmediata. Entonces, eso es algo que está escrito en nuestro corazón y eso es parte de la santificación que Dios nos está pidiendo. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Jehová. Sabemos que debemos ser respetuosos de todas las personas, más de aquellos que tienen alguna discapacidad. Versículo 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hay en cada uno de nosotros un sentido de justicia moral, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esas características están en nuestro corazón, solamente que muchas veces no lo hacemos por la necedad y por la maldad que hay en él, porque dice que la maldad está arraigada en nuestro corazón. Pero aquí está Dios para recordarnos: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Dice que con justicia juzgaremos a nuestro prójimo.
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Sabemos que debemos de respetar la vida de nuestro prójimo. Sabemos que no debemos de hablar mal de nadie. Y aquí lo dice claramente, no andarás chismeando. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aquí habla de que tenemos que entrar en razón y no odiar a nuestros hermanos, porque eso es pecado delante de Dios. No te vengarás, no guardarás rencor entre hermanos y entre hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo el Señor Jesucristo, y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es algo esotérico, no es algo etéreo el hablar de la santidad que Dios nos exige. En el versículo 26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, hablando de los tatuajes. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Todos nosotros sabemos estas cosas. No se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí viene uno muy importante que se ha estado perdiendo en los últimos años. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Esto es algo que ha venido perdiéndose con el paso de los años. El respeto a las personas mayores, a los ancianos, a la gente de canas. Y es algo que debemos de retomar. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimas, no lo explotes. Como a un natural de ustedes tendrán al extranjero que mora entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová. Por último dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guarden pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y pónganlos por obra. Yo, Jehová. Si nosotros seguimos leyendo los siguientes capítulos de Levítico 20, vamos a encontrar las penas por los actos de inmoralidad y vamos a ver igualmente que no son cosas etéreas, que son cosas prácticas y que en nuestro tiempo las vemos prácticamente todos los días. Vamos a ver acerca de la santidad de los sacerdotes, de nosotros. Si nosotros nos ponemos en el lugar de los sacerdotes, porque nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa como varones, hay leyes de santidad para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la obligación de orar, de interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, y nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Tenemos que ver también la santidad de las ofrendas, como habla el capítulo 22, entre otros. Y después vienen las fiestas solemnes que ya son muy del Antiguo Testamento. Pero
Lo que yo quería hacer énfasis es en eso. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos y hablar acerca de la santidad que Dios nos exige, sin caer en formas etéreas, místicas, sino en cosas muy prácticas como estas que acabamos de leer. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Esto es lo que tenemos que mostrarles, que la santidad de Dios es alcanzable, que la santidad de Dios opera en nosotros porque está en nuestro corazón, solamente que tenemos que orientarlos hacia ellas. Entonces es nuestra responsabilidad como padres de familia, como varones de nuestro hogar, guiarlos en los caminos del Señor. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. En la siguiente enseñanza vamos a ver otro atributo moral de nuestro Señor Jesucristo, como es la equidad y la justicia. Y vamos a ver un poquito también en el Nuevo Testamento, hablar acerca de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pues yo espero que haya sido de edificación esta breve enseñanza y quiero orar para darla por concluida. Vamos a orar pues. Padre, te damos muchas gracias. Yo espero que haya sido de gran edificación esta breve enseñanza. Hablar de tu santidad, Señor, es precioso y es una gran responsabilidad que tenemos para con nuestra familia. Hablar de ella, llevarla a la práctica, ser ejemplo para nuestros hijos, ser ejemplo para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, en nuestra lucha que tenemos a diario por no mentir, por no fornicar, por no llevar a cabo ninguno de estos pecados que nos alejan de ti, Señor. Ayúdanos a enseñarlo a nuestros hijos, a inculcarlo en sus corazones, en su mente y sobre todo a ponerlo por obra, Padre, porque se aprende más con el ejemplo que con las palabras. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. Gracias. Amén.